vamos a hablar de cómo enfrentar el impacto biopsicosocial del COVID-19 en nuestra comunidad y en nuestro hogar. Nosotros somos Víctor y Rocío Reyes, Marriage and Family Therapists, Associates in Marriage and Family Therapy, un asociado en terapia matrimonial y familiar aquí en Estados Unidos. Tenemos Masters en Counseling Psychology, en psicología, en consejería psicológica de la Universidad Cal Baptist University y también una Bachelor's o una licenciatura de la Universidad UCR, Universidad de Riverside. Esta adaptación lo hicimos de una preparación para desastres de la doctora Larry Hamilton, pero esta está enfocada, nosotros nos pusimos a enfocarla exclusivamente en el COVID-19. Aquí van a ver muchas aportaciones de nosotros, de sus servidores, que la idea es que podamos enfocarnos en lo que estamos sufriendo ahorita en nuestras comunidades. El propósito es explicar las respuestas biológicas. ¿Qué son biológicas? Nuestra carne, la que se enferma, la que siente, la que ven, la que pellizcan, esa es la biología biológica. Psicológicas, lo que no podemos ver, pero que está en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente, dentro de nuestra área de la psicología. Cognitiva significa lo que nuestro cerebro puede coger de la realidad del día de hoy. Por ejemplo, mi estado cognitivo ahorita en estos momentos es, estoy absorbiendo todo lo que estoy viendo en ustedes, en sus caritas preocupadas, en sus sonrisas que están poniendo en su carita y las estamos viendo en estos momentos. Entonces, mi cerebro está cogiendo toda esa información que es no verbal, o sea, no lo dices con palabras, pero lo dices con tus ojos, lo dices con tu sonrisa, lo dices con la manera como tienes tu cuerpo, eso es cognitivo. Yo estoy cogiendo toda esa información que ustedes me están mostrando. Entonces, sociales es todo lo que nos está rodeando, la gente, el mundo que nos rodea, y espirituales, que eso le va a corresponder al padre Alberto, al estrés que está relacionado con la pandemia del coronavirus. Bueno, vamos a hablar un poquito de los objetivos que tenemos para el día de hoy. El primer objetivo es tomar conciencia de las respuestas biológicas al temor y al peligro. Como decía Rocío, biológico es todo lo que podemos sentir en nuestra carne, en nuestro ser. Vamos también a poder reconocer el concepto de posicionamiento cognitivo y la evaluación de la amenaza y el peligro. Posicionamiento cognitivo tiene que ver cuando hagan de cuenta como un embotellamiento de tráfico, cuando se quedaron demasiados carros atascados en una calle, porque quizás está en construcción o está en reparación. Eso es lo que es ese posicionamiento cognitivo. Son muchos pensamientos quizás irracionales porque no tienen un fundamento, pero están constantemente en nuestra mente. Nos secuestran, vaya. Estamos ahí con nuestra familia, con nuestros hijos, pero nuestra mente está secuestrada por ese miedo, por ese pánico, por ese estrés. También el número 3 es evaluar el impacto de la respuesta a la pandemia en individuos y en comunidades, que será diferente para cada región. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. También vamos a describir algunas recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades, que es la asociación de Estados Unidos que se encarga de dar toda la información referente a todos los virus infecciosos que salen. Y sobre todo, vamos a enfocarnos en proveer estrategias y soluciones al estrés provocados por el coronavirus. Algo importante que quiero compartir, esta es una introducción, pero en las siguientes charlas, porque con el padre Alberto hablábamos que nuestra intención es poder ayudar a toda nuestra comunidad. Entonces, la idea es poder dar otros temas más adelante, cada semana a esta misma hora, donde podamos estar compartiendo con ustedes, por ejemplo, cómo ayudar a que tu hijo no se forme un trauma durante este tiempo, cómo ayudarte a ti a tener paciencia, cómo entender cuáles son los signos que el cuerpo y que la carita y los ojitos y la voz de tu hijo te están diciendo que tienen miedo. Cómo entender esos mensajes ocultos dentro de un no verbal en tu hijo o en tu pareja. A veces, ahora vamos a hablar de cómo entender el miedo que nos apodera. Nosotros, como psicoterapeutas activos, estamos constantemente, diariamente, dando terapia a nuestra gente y sabemos exactamente lo que nuestra comunidad está sufriendo. Vamos a empezar por lo que nos mantiene y está activando nuestro miedo. Vamos a poner un poquito la información verídica sobre los casos en los Estados Unidos.
perdón, que me está, los casos en los Estados Unidos para abril, no, este no es abril 7, me equivoco. Oh, sí, perdón, este es lo tenemos atrasado, perdón. Aproximadamente son 2 millones, en todo el mundo hay 2.800.000 infectados y cerca de 140.000 muertos en todo el mundo. Y en Estados Unidos, ahorita les busco bien los números, pero en Estados Unidos hay 55 jurisdicciones que están notificando constantemente de los casos que se están presentando. También anteriormente nos habían dicho que solamente las personas adultas y las personas con condiciones médicas iban a enfermarse. Ahorita, según las hospitalizaciones aquí en Estados Unidos, hay gente hospitalizada de todas las edades, incluyendo personas embarazadas, niños, jóvenes, más pocos, por supuesto, pero creo que la mitad de la numeración total de los enfermos y de los muertos son de edades más jóvenes de lo que anteriormente nos habían dicho. ¿Por qué? Tiene que ver con la comunidad en la que nos estamos rodeando. Por ejemplo, cuando empezó en China, allá es otra comunidad que tiene otro tipo de alimentación, otro tipo de respuestas biológicas de su cuerpo, del cuerpo de la gente, cómo está constituido hacia los virus nuevos. Este es un virus nuevo, porque hay mucha mala información que está cruzando dentro de todos los medios de comunicación, donde te dicen, oh, es un virus antiguo. El virus coronavirus es muy antiguo, pero este es una nueva versión donde tiene otras capacidades, por ejemplo, como el AIDS o el SIDA, que baja todas las defensas del organismo. Eso no se había visto en los coronavirus anteriores. Entonces, toda la mala información que te está llegando, deséchala. Infórmate solamente de las fuentes correctas y oficiales. De acuerdo a estas hospitalizaciones, en los laboratorios de Estados Unidos se ha confirmado que casi la mitad han sido infectados y no son personas precisamente con condiciones y no son personas adultas o mayores. Entonces, vamos a seguir con esto. Con las características. Bueno, pues es importante entender que tenemos sistemas de apoyo en nuestra comunidad. Uno de esos sistemas de apoyo es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. También contamos con los hospitales, contamos con las aseguranzas médicas y alguna ayuda, por ejemplo, a alguna persona ya les llegó el cheque de estímulo económico y algunas personas tienen la posibilidad también de aplicar para tener estampillas de comida. Quiero agregar ahí en ese momento de que el gobernador de California está preparando un fondo especial para poder ayudar a los indocumentados. Las personas que no han recibido la ayuda del gobierno, ahorita a nivel estatal van a recibirlo, si Dios quiere, a mediados de mayo. Entonces es una muy buena, se puede decir, medida para poder ayudar a nuestra comunidad. Es algo importante que entiendas las características de tu comunidad. Es muy diferente la comunidad de Pomona a la comunidad de Upland, por ejemplo. El nivel socioeconómico, el nivel de las personas que pueden, el poder adquisitivo que hay en esa comunidad es muy distinto al que hay en Upland. El tipo de casas que hay en Upland es muy diferente al tipo de casas que hay en Pomona. Los negocios, el contacto, los medios de comunicación, también los hospitales. En Pomona hay ciertos hospitales que en otros lados no hay. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Eastville, aquí no tenemos ningún hospital. Y sin embargo, hay más de 40 infectados y ya van más de 2 muertos, solamente en una pequeña ciudad de casi 20 manzanas. Entonces, cada comunidad es diferente. Nuestra comunidad es distinta a Riverside, por ejemplo, o Víctor daba muy buen ejemplo de allá de Palm Springs. Hay puras personas mayores de edad, mucha gente mayor de edad, pero sin embargo son de un nivel social, de un nivel económico mucho más elevado que muchas de estas áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen muy buenos sistemas de hospitales, de aseguranzas médicas, de ayuda allá y de prevención allá y de protección en esa área de Palm Springs, distinta
a la que tenemos nosotros. Tenemos que concentrarnos en el área donde vivimos. Alrededor del Sagrado Corazón hay mucha pobreza, hay mucha de nuestra gente hispana que viene de otros países, que son indocumentados y que tienen diferentes características demográficas y traumas previos. ¿Quieres compartir? Sí, bueno, Rocío y Víctor, también quisiera como hacerles ver, aparte de los recursos que se nos dan la comunidad, la iglesia también creo que es un recurso muy grande y fuerte para nuestra comunidad, porque como decían ustedes al principio, este fenómeno trae consecuencias biológicas, psicológicas, emocionales, ¿verdad? Pero también debemos de saber que tenemos el aspecto espiritual que nos ayuda a trascender una realidad. Fue lo que Cristo, por ejemplo, hizo con el dolor, con el sacrificio, le dio una trascendencia, le dio un significado. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, la parroquia del Sagrado Corazón, los 3 sacerdotes que estamos aquí, el padre Mario, el padre Francisco y su servidor, hemos tratado de ir acompañando a la comunidad con las celebraciones. En vez de lamentar de que no tenemos celebración de Semana Santa, es más bien celebrar porque es una nueva forma de celebrar. Tuvimos procesión en la calle, tuvimos muchas bonitas manifestaciones cuando tuvimos el Santísimo frente a la iglesia. La gente podía venir a orar, a rezar. El domingo pasado les dimos la comunión. Son ayudas también espirituales que la gente tiene que tomar en cuenta también para poder trascender, ¿verdad? Y que cuidarnos y usar los recursos que la comunidad nos dé, pero siempre también tratando de trascender todas las cosas y las realidades que nos toca vivir, especialmente el dolor, la angustia, la soledad, la incertidumbre, verlos en la persona de Cristo, ¿verdad? Padre, gracias por su compartimiento. Sabe que fue bien impactante para mí porque algunas de las personas que me comentaron fue desde acá, desde Ontario, Padre, fueron hasta allá, hasta su parroquia a recibir la comunión porque se dieron cuenta que la iba a dar. Entonces, es algo que no lo estamos viendo en las demás parroquias. Por eso, qué importante que esos recursos en la comunidad que ustedes tienen hermosa, de poder tener esa entrega de los sacerdotes, esa entrega al pueblo, esa ayuda, simplemente el poder tener la comunión después de tantas semanas fue un regalazo para todos los que tuvieron esa bendición de estar ahí. Gracias, Padre, por todo ese hermoso trabajo que ustedes están haciendo, por su aportación tan poderosa. Gracias. Muy bien, gracias, Padre. Y bueno, hablamos de lo que es el trauma previo. Hay personas, por ejemplo, que les ha tocado venir de países donde se han militarizado, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, países como Salvador, que vivieron épocas donde estaba la guerrilla. Entonces saben lo que es estar con el pánico y con el miedo en casa. Entonces quizás estar ahorita en estos momentos y escuchando todas estas noticias, algunas personas, por ejemplo, en Pomona y Riverside, han visto la actividad del Army que está patrullando las calles. Entonces, esas personas que tienen un trauma previo, pues obviamente que su ansiedad y su estrés va a ser mucho más grande que personas que quizás no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. A mí me gustaría agregar que el trauma está guardado en el cerebro junto con todo lo que se escuchó, lo que se miró, los 5 sentidos, lo que se escuchó, lo que se miró, lo que se sintió, lo que se saboreó, y todo eso, toda esa información se dispara, se llaman disparadores, se disparan esas emociones cuando algo hace conexión con el pasado. Por ejemplo, esas personas que traen trauma, por ejemplo, hablábamos de las áreas como Norwich que sufrieron el temblor, automáticamente cuando oyen que estamos en peligro, automáticamente se disparan las sensaciones de ese trauma pasado. Entonces, esa persona, en lugar de sufrir un estrés que podía ser ecológico o podía ser normal, del 0 al 3, siempre nuestra escala va a ser del 0 al 10, siendo el 10 lo más intenso, siendo el 0 nada. Una sensación normal. Y cuando ahorita se considera, estábamos en un entrenamiento la semana pasada con cerca de 1,000 psicoterapeutas a nivel internacional en la especialidad de EMDR o MDR, hablando con psicoterapeutas desde Ecuador, Chile, Colombia, España, Italia, y todos en general estamos en la misma situación en todo el mundo.
todos estamos dando terapias por teleconferencias, todos estamos viendo el sufrimiento de los niños en casa, se está viendo una elevación de la violencia doméstica en casa y ahorita vamos a explicar por qué y cómo podemos evitarla. Pero una de las causas principales es que las redes de memorias guardadas en nuestro cerebro, traumáticas anteriores, se disparan, se conectan esas sensaciones por canales asociativos que en este momento nos hacen que nos conectemos y nos crean más ansiedad. Esa persona va a experimentar ansiedad del 7, 8, 9, del número 9. ¿Por qué? De intensidad. ¿Por qué? Porque se conecta, por ejemplo, ven la televisión, está pasando esto y la televisión está catastrofizando todo lo que sucede. No está dando la información como es, sino está dando la más catastrofizada porque están jugando a ver cuántos o cuáles tienen más viewers o más personas que los estén viendo. Y esas noticias catastróficas hacen que se dispare la emoción de esa persona y que entren en un estado de ansiedad y de sobrevivencia, estado de supervivencia. Pero por eso quería hablar un poquito del trauma previo. Bueno, y una de las cosas pues importantes que tenemos aquí es las comunicaciones, ¿verdad? Como decía el padre, miren qué bonito que podemos estar todos viendo la misa desde nuestras propias casas. ¿Cuántos de nosotros deseamos tanto viajar a Italia para ver la misa con el Papa? Y pues ahora nos está tocando casi todos los días poderla ver, ¿verdad? Celebrar la Semana Santa junto con el Papa en el Vaticano, algo que es, aparte que es muy caro, se pone llenísimo de gente. Y miren qué bendición tuvimos de poderlo hacer. Hay que ver todo lo que está pasando, no como algo malo, pero sino las bendiciones que Dios nos trae junto con esto. Entonces, las comunicaciones es un hecho que es muy bueno. Compartía la presidenta de la Asociación MDR de Europa que si esta pandemia hubiera impactado hace 15 años, cuando todavía no existían esos tipos de comunicaciones, cuando no había esas plataformas para comunicarnos, qué difícil hubiera sido para nosotros los psicoterapeutas, los psicólogos, poder atender a las personas. Hubiera sido casi imposible a poder hacerlo. Entonces, miren cómo los tiempos de Dios, cómo a pesar de todo podemos ver la mano de Dios, que Dios está en control. Porque permitió, esperó a que hubiera las redes necesarias de apoyo para la comunidad para que esto pudiera pasar. También cuando hablamos de infraestructura existente, nos referimos que cada ciudad, cada estado, cada país tiene una infraestructura distinta. Por ejemplo, tenemos un buen sistema, aquí en Estados Unidos tenemos un buen sistema de transporte, un buen sistema de energía eléctrica, tenemos disponibilidad de agua. Hay algunos países, por ejemplo, como México, Centroamérica o Nicaragua, todos esos países más abajo de América, que tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen agua todos los días, hay personas que tienen agua nada más cada dos o tres días o una vez por semana, y eso a nosotros estar aquí nos facilita mucho el poder tener esa higiene personal que tanto nos han invitado los especialistas. También, por ejemplo, hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, la gente se transporta por autobuses, por el sistema del metro, y es también lo que hace que la gente esté más en riesgo de transportación. Ustedes en Pomona es una ciudad muy interesante porque en Pomona tienen casi todo ahí mismo. Es una ciudad pequeña, pero es grande en comunidad. Hay una comunidad muy grande, sobre todo una comunidad de hispanos muy grande, pero todo está cerca. Está la llantera, está el mercado, está la carnicería, está todo lo que ustedes quieran. Pueden inclusive, ¿cuántos de ustedes, me imagino que viven cerca de la parroquia, inclusive se van caminando a la parroquia? Y eso fue bien curioso, porque en cuanto el padre anunció no sé si fue por el Facebook, que iba a dar la comunión, mucha gente que estaba en sus casas se dejó ir, y de repente ya tenía una multitud ahí lista para recibir la comunión, ¿verdad, padre? Es lo que comentábamos. Sí. Y qué hermoso. La infraestructura impacta mucho en el riesgo que se está corriendo también con todas las infecciones. Por ejemplo, la Ciudad de México es una de las más elevadas de todo el país de México, puesto que el metro tiene mucho que ver por tanta gente que se acumula en esas áreas y el contacto tan intenso que se tiene. Por eso es que hay un elevado número de contagios. Entonces, eso tiene mucho que ver. Bueno, y aquí el slide dice los medios de comunicación.
Miren, hay una regla y ojalá que ustedes se queden también con este concepto del día de hoy, aparte de los demás. Ese es el menos importante, pero se lo vamos a dar también. Se llama la regla de 72 horas. Todos los medios de comunicación tienen una regla de cuando sale una noticia, ellos van a repetir esa noticia las próximas 72 horas. Quiere decir que vas a escuchar la noticia el noticiero de la mañana, el del mediodía y también el de las 11. Vas a escuchar la misma noticia por 3 días. Entonces, es importante que ustedes no estén bombardeando su mente con este tipo de información, porque solamente lo único que van a hacer es están saboteando su ansiedad. Están haciendo que su ansiedad y su estrés se esté disparando. Mencionaba el padre Alberto que él está, por ejemplo, dando las misas, los 3 padres están dando las misas a través de las redes sociales, y cualquier cosa de mayor impacto para la comunidad, ellos se las van a transmitir. Inclusive si ustedes van al website de la diócesis de San Bernardino, ahí van a encontrar información reciente sobre lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, los invitamos a que se mantengan alejados de los medios mayores de comunicación, sobre todo de los noticieros. Padre, ¿nos podría informar cuántas familias han sido infectadas en su parroquia? Aquí con nosotros, que yo sepa, ha habido, por ejemplo, una persona de la comunidad del grupo de las guadalupanas, otro es de algo de con los lectores, no sé si con los catequistas hubo también otra persona. Son como 3 solamente los que han sido infectados, no es mucho impacto. Ha habido, sin embargo, familiares de personas de aquí de la parroquia que sí han sido infectados. Incluso de algunos de los que nos están escuchando, ellos mismos creo que pueden compartir su historia porque son familiares muy cercanos a ellos. Gracias, Padre. Nosotros también, dentro del equipo que tenemos 8 psicoterapeutas, el hermano de una de ellas y toda su familia estuvieron infectados y todavía estaba en el hospital. El hermano, precisamente más grave, estuvo en el hospital hasta esta semana pasada y ya para la gloria de Dios ya fue dado de alta, pero toda su familia, otra familia también que nosotros conocemos dentro de la parroquia, los coordinadores del grupo de oración. Ellos y sus hijos fueron infectados también. Entonces, para la gloria de Dios también están bien. Ahí vamos todos unidos en el mismo barco, trabajando todos juntos. A ver, entonces, ¿quieres explicar esto? Sí, también por ejemplo, yo de mi propia familia tengo una prima hermana con su esposo y sus hijos que se infectaron, ¿verdad? En España, fueron para España y están infectados. Y la religiosa que viene a acompañar aquí al padre Mario por lo de su enfermedad, ella tiene toda la comunidad de Chicago está infectada, todas las hermanas. No sé si son entre 8 o 12 hermanas y 2 están muy graves. Tanto que tuvieron que ir algunas hermanas de aquí, de la comunidad de Los Ángeles, para poderlas ayudar a ellas porque todas están infectadas. Qué lástima, pero hay que pues, ponernos en oración por ello. Muchas gracias, Padre, por esa información. Bueno, pues aquí lo que vemos es la gráfica del estrés. Y en esta gráfica vamos a encontrar varias fases que se pueden encontrar durante un desastre. Si ustedes pueden ver la gráfica, hay una línea verde en la parte izquierda, donde comienza casi al centro de la pantalla, hay una línea verde, que es el nivel de estrés previo al desastre. Y fíjense cómo esta gráfica no tiene números. ¿Por qué? Porque el estrés va a ser diferente para cada persona. Por ejemplo, Rocío y yo, nuestros bebés tienen 18 años, los 2 están en la high school. Entonces, inclusive ya estaban casi por terminar, entonces tienen poca participación en cuanto a la escuela. Pero, por ejemplo, habrá familias que tienen sus bebés o sus niños tienen desde los 5 a los 10 años, una edad escolar, y obviamente que el estrés de esas personas va a ser más elevado que el de nosotros. Entonces, el nivel del estrés, cada persona, de lo que nos están escuchando, fue diferente previo antes de todo esto. Incluso algunas personas tenían ya sus propias condiciones médicas. Hay personas que estaban en recuperación de un cáncer, personas que estaban, por ejemplo, pasando por sus quimioterapias, que hemos sabido que han estado en diferentes parroquias también.
y cada quien tiene su propio nivel de estrés. Entonces, ese nivel de estrés sí, es seguido por un periodo de advertencia. Lo pueden ver en la gráfica con un color anaranjado. Ese periodo de advertencia o periodo de alerta puede durar unos minutos o puede durar varios días. Aquí a nosotros, aquí en California, nos llegó este estado de alerta casi a principios del año, finales del año, principios del año, cuando escuchamos que una comunidad allá en China, que se llama Wuhan, estaban presentando síntomas de una infección de una enfermedad desconocida. Pero pues era muy lejos, estaba el Océano Pacífico de por medio, no había mucha preocupación porque estaba demasiado retirado para nosotros. Pero después sigue una fase de desastre o una fase de impacto que puede durar también varios minutos o puede durar varios días. ¿Cuándo viene esa fase? Cuando, por ejemplo, se nos dice que va a venir el avión de Wuhan o de China que trae a todos los ciudadanos americanos y van a venir aquí a la ciudad de Ontario. Ontario está a un ladito de Pomona. Entonces ahí es donde surge la preocupación y mucha gente, inclusive, pues tiene gente que trabaja, familiares que trabajan en los aeropuertos. Mucha gente de la comunidad, por ejemplo, manejan para Uber. Entonces es una preocupación saber, ¿y qué tal si es una persona que yo voy a llevar está contagiado? Entonces viene esa fase del impacto en cada uno de nosotros de una manera diferente. Y gracias a Dios que ese avión pues, fue desviado a la base aérea militar Marshall aquí en Moreno Valley, y eso pues, nos dio un poquito más de tranquilidad. Pero vemos cómo el estrés en nuestras vidas va aumentando. Algunos de nosotros empezamos a escuchar que empezaron a descansar algunas personas de sus trabajos y empezamos a ver que no se nos pidió que estuviéramos en casa. Entonces, ahí es cuando el estrés empieza a levantar. Ahora, aquí ya viene una fase muy interesante, la fase de rescate. Aquí es cuando las autoridades, los medios civiles, empiezan a brindar a la comunidad ese apoyo y esa ayuda, aunque el estrés en la comunidad ya está más alto que al principio. Es el color amarillo. Vean que está casi en la parte más alta del estrés cuando viene esa ayuda de las organizaciones como el gobierno, el estado y cada ciudad independientemente. Entonces vemos que el presidente manda ese estímulo, que el presidente los presidentes de los países algunos cerraron fronteras, viene este plan de trabajo, viene este plan de acción, nos piden que nos quedemos en casa, que usemos cubrebocas, que procuremos no salir, que mantengamos la distancia, todo eso se nos empieza a decir. Entonces, seguido esta fase de rescate, viene una fase donde el estrés, fíjense, la parte rosita, de la más alta de la gráfica, es una fase que se llama luna de miel. Y es una fase donde vemos que el estrés no disminuye, pero se mantiene estable a través de los tiempos. Y esta fase de luna de miel puede durar hasta varios meses. Ya llevamos nosotros, la mayoría de nosotros llevamos un mes encerrados en casa. Entonces, hemos entrado a este nivel de luna de miel. Algunos niños piensan que están de vacaciones y están bien a gusto con todo lo que está sucediendo. Pero aquí es donde viene la parte que nos preocupa, ¿ok? La parte donde todo esto va a empezar a disminuir, van a empezar a restaurarse los trabajos, van a empezar a restaurarse las clases. Y aquí viene donde cuando el estrés vaya bajando, nuestro estrés en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo vaya disminuyendo, vamos a entrar en una fase de desilusión. Aquí es la parte que a los psicoterapeutas nos preocupa. Porque aquí es donde nos va a caer, decíamos en México, nos va a caer el 20 de lo que está pasando. Cuando veamos que algunos trabajos no se restauraron, que nos impactó económicamente, que quizás no se olvidaron de la renta, simplemente nos la estaban guardando para cobrárnosla, que ahora los pagos de la luz y del agua van a ser mucho más caros porque no pagamos por 2 meses. Entonces, aquí es donde vamos a ver el verdadero estrés. Y aquí es la fase, padre, que nosotros por eso quisimos hacer estos webinars, para que hay una frase que se dice, en guerra avisada no hay heridos. Si sabemos de antemano que esta fase va a venir, podemos prepararnos física, con recursos y mentalmente, para que esta fase de desilusión no haga una huella traumática o disfuncional en nuestra familia. Y seguido a esta fase de desilusión, cuando vaya bajando el estrés todavía, y vamos a ver en la parte más baja de la gráfica, en la parte como gris, es la fase de la recuperación. Dame un momentito, quiero compartirles que algo que a mí me preocupa mucho. Ahorita estamos en el estado de luna de miel.
Me preocupa mucho que la gente ya se normalizó a este estrés. Sabemos que los números son altos, más de 2.400 personas diariamente muriendo, y como estamos en el estrés alto, la gente ya se acostumbró y empiezan a salir. Ayer salimos solo a comprar algo de mandado que nos hacía falta, y vimos mucha gente afuera, descuidándose, bajando la guardia y queriendo ya, peleando que nuestra diócesis abra, que nuestra arquidiócesis abra las puertas en sus parroquias, y exigiendo que ya basta, que ya es mucho, pero porque estamos ya en el estrés arriba, lo vemos todo normalizado. Nuestro estado todavía no hemos caído en la cuenta del impacto tan grande que está teniendo todavía las muertes, las infecciones, el impacto económico que estamos todos sufriendo juntos a nivel mundial. Y por estar en la luna de miel creemos que ya estamos bien. Y es importante que no bajemos la guardia. Perdón. Rocío y Víctor, algo que a mí me ha llamado la atención, pues todavía en nuestros países es más común, pero aquí también la falta de higiene de la gente. Creo que en circunstancias normales, creo que la gente le da muy poca importancia a la higiene personal. A personas que pues sí lo toman en cuenta. Yo, por ejemplo, siempre aquí en las misas, más que nada en la mañana, siempre les echo carrilla a los viejitos, ¿verdad? Porque les digo, están aquí, pero traen la camisa muy sucia, traen la ropa muy sucia de casi toda la semana o más, que no se han cambiado, no se asean. Entonces, yo pienso que allí nosotros, yo lo he visto como iglesia, es algo que yo siempre estoy empujando de que ¿cómo vamos a ser buenos católicos si no aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Y ahorita con este virus requiere de verdad que tengamos una buena higiene, buenos hábitos de limpieza, de que si nos vamos a dormir a la cama, ponernos una ropa especial para dormir en la cama, no con la ropa del día irnos a la cama, porque llevamos los virus ahí y vamos a continuar con esa infección, vamos a infectarnos todos, ¿verdad? Wow, padre, qué importante eso que está diciendo. Sabe que antes de que se cerraran todas las puertas de la iglesia, de las iglesias, en nuestra diócesis, porque nosotros pertenecemos a la diócesis de San Bernardino, nosotros cantamos en la misa de una, y en nuestra parroquia el padre puso en todas las puertas, puso de esos botecitos con desinfectante, con gel desinfectante. Y al finalizar, yo no me di cuenta porque estábamos dirigiendo la música, pero el padre estaba muy molesto y dijo, solo a 10 personas vi que entraron y usaron el gel desinfectante, nadie más. Toda la gente entró y tocó todo y no se limpió, no se desinfectó las manos, habiendo allí gel desinfectante. Qué importante es que estemos conscientes del peligro en el que está nuestra comunidad. Con un escándalo de algo así, una infección en una parroquia, va a afectar a toda nuestra iglesia católica del mundo. En tal parroquia de Pomona, de Sagrado Corazón, allá en California, se murieron tantas personas porque se infectaron. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de que nuestra parroquia depende de nuestra prudencia, de nuestra manera de cuidar unos a los otros, de cuidar nuestra parroquia, de cuidar las cosas que tocamos, no infectarlas. Ahorita más que nunca tenemos que tener esa conciencia. Gracias, Padre, un punto importantísimo. Y sobre todo eso de llevar en conciencia de que el Papa Juan Pablo II pues lo habla en eso de la teología del cuerpo. Nada menos ayer o antier estaba dando, el miércoles estaba dando el tema con los matrimonios sobre esto de la teología del cuerpo. Entonces el Papa Juan Pablo II hablaba que Dios nos dio un cuerpo para poder hacer realidad aquello que no se ve, lo que es, por ejemplo, la pureza, lo que es la gracia, lo que es el amor, lo que es la misericordia. Entonces, todas esas cosas buenas las vamos a expresar con nuestro cuerpo. Y qué mejor forma de expresarlo si nosotros sabemos cuidar bien nuestro cuerpo, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo nuestro cuerpo limpio, porque es templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a poner a Dios en la mugre?
en la basura, en lo sucio, ¿verdad? No tan solo ya del alma, del pecado. Si el cuerpo está sucio, ¿cómo estará nuestra alma? You know? Gracias, Padre. Muy importante punto. Bueno, pues continuando aquí con el final de la gráfica, algo que queremos que entiendan, y no es para asustarlos, vuelvo a repetir lo mismo, en guerra avisada no hay heridos. La fase de recuperación puede durar de meses a años. El recuperarnos del impacto económico que va a haber a sufrir toda la sociedad, por eso es que el título de la charla se llama el impacto biológico, psicosocial, psicológico y social del coronavirus, porque el impacto social va a tardar años en recuperarse. Se habla, por ejemplo, de que el nivel económico está mucho más bajo ahorita que como estaba el siglo pasado durante la Gran Depresión. Entonces, acuérdense que en el 1920, en los 1920, el año del siglo pasado, Estados Unidos entró en el periodo oscuro de la economía, donde todos los bancos se fueron a bancarrota. Y ahorita la economía está mucho peor. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante que estemos conscientes de todo lo que está pasando, porque miren, a nosotros nos da mucha tristeza y sentimos a veces caridad por la persona que actuó de esta manera, porque el gobierno mandó ese estímulo económico. Y desgraciadamente muchas personas, ¿qué fue lo que hicieron? Salir corriendo a Walmart a comprarse la televisión de 80 pulgadas. Imagínense, digamos que irresponsabilidad, porque ¿para qué quieres una televisión gigante cuando tu familia en unos meses va a estar pasando por hambre o se va a enfermar? Entonces, hay que estar preparado. Mire, la gente, los economistas nos recomiendan que tengamos guardado de dinero lo necesario, lo suficiente para 3 meses, para pagar tu renta, tu luz, tu agua, tu teléfono por los 3 meses. Acuérdense que el gobierno nos va a ayudar, el gobernador nos va a ayudar para que no nos corten la luz, no nos corten el agua, no nos saquen de nuestras casas. Pero hay que entender, por favor, que no nos van a perdonar ese dinero. Nos lo van a cobrar después. Entonces, ese dinero no podemos gastarlo y decir, ay, qué padre, ahora sí me va a comprar la televisión que quería. No se trata de eso. No se trata de eso. Las televisiones inteligentes no son necesarias si tienes un cerebro inteligente. Entonces, es importante que pensemos eso. Después, poco a poco, ven la gráfica que vamos a volver a la línea verde, que vamos a volver a un nivel de funcionamiento después del desastre. Y vamos a volver quizás a un nivel de estrés donde estábamos anteriormente. Vamos a volver al estrés normal. Cuando nosotros trabajamos con personas que tienen ansiedad, usamos mucho la escala del 1 al 10 y procura, si la persona nos dice, por ejemplo, mi ansiedad es del número 5, entonces nuestro trabajo como psicoterapeutas es que esas personas, su ansiedad eventualmente en la terapia, con la terapia, baje del 5 hasta un 1 o hasta un 0. ¿Okay? Pero siendo realistas en este momento, todo lo que estamos viviendo, todo el estrés que estamos viviendo, todo el mundo, lo que estamos, un nivel, digamos, adaptativo para las personas será un nivel 3. Ansiedad a un nivel 3. Un nivel ecológico. Algo que quiero compartir aquí es que hablando con todos los psicoterapeutas, psicólogos a nivel mundial, hablábamos de que no podemos evitar el impacto biopsicosocial en ti y en tu familia. No lo podemos evitar. Pero con estas clases, nuestra intención es ponerte, hágase cuenta, unas cobijas alrededor tuyo y de tu familia para que el golpe no sea tan fuerte. Me recuerdo que cuando mi sobrina estaba chiquita y empezó a caminar, mi hermano decía, es que la quiero tanto que quisiera ponerle esponjas por todos lados para que cuando se cae no se lastime, que se caiga no se lastime. Esa es nuestra intención, el poderte darte herramientas, el poder darte recursos que puedas utilizar, tanto espirituales, por eso está el Padre aquí para dar, por eso estamos aquí con el Padre nosotros más bien, para ofrecer el recurso de psicoemocional y él que dé el recurso espiritual que siempre lo da, por supuesto, eso es lo que se ha dedicado a hacer este tiempo, sobre todo de crisis, pero para poder poner alrededor recursos que
eviten ese golpe tan fuerte, que te preparen, que te ayuden a estar conscientes de estos pasos, de lo que viene, de lo que estamos, dónde estamos y lo que viene. Cada vez que nos juntemos vamos a dar los nuevos números. Y cuando empiece a bajar ese número, como dice en la curva, también lo vamos a mostrar, porque también son signos de esperanza, son signos de tranquilidad, no signos de descuidarnos y hacer lo que queramos, sino de ser responsables y comportarnos como una sociedad inteligente, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que son las huellas de desastre física, médica y financiera y psicológica. Bueno, ya estuvimos hablando de eso. Vamos a pasar al siguiente slideshow. Es que ya es. Okay. Dice, explorando nuestra respuesta inmediata de un desastre a la aparición del coronavirus, la que sigue, por ejemplo. Gracias. A mí me gusta esta porque puse la carita del niño asustado. Una de las personitas que más nos preocupan a nivel mundial es lo que los niños están sufriendo. Una persona de nuestro equipo, Aleida Murcia, es manager, supervisora de puras trabajadoras sociales del condado de San Bernardino. Y ella nos decía que están asustadísimos, dice, estamos aterrados de ver que no podemos hacer nada por los niños que están encerrados en 4 paredes con sus papás. No hay maestras viendo golpes en los brazos de esos niños, no hay personas de la cafetería que puedan ver que ese niño está siendo traumatizado. Las ofensas emocionales, las ofensas psicológicas que les hacen los papás a los niños, no se pueden ver, nadie los está mirando en estos momentos. Entonces, se elevó el número de niños afectados por violencia en casa. Se elevó también el número de violencia doméstica. Se elevó también el número de suicidios. El día de ayer, hoy me enteré que el día de ayer, el esposo de una hermana de una de mis pacientes se suicidó. ¿Por qué? Porque esta situación está llevando a mucha gente a la desesperación y al deseo de suicidio, de mejor terminar con su vida sin importar en qué situación dejas a tu esposa, en qué situación dejas a tus hijos, qué trauma les va a impactar tan fuertemente la vida, toda la vida de tus hijos, tan fuertemente que no van a poder tener una familia normal, solo porque te desesperaste. Y si nosotros podemos ayudarte con estas clases, aquí estamos, precisamente brindándote estas respuestas a tus comportamientos. Vamos a hablar sobre las respuestas biológicas del ser humano al estrés relacionado con la pandemia del coronavirus. En el cerebro existe un fenómeno aquí está, que cuando tenemos miedo, cuando nos entra el miedo, automáticamente se presiona un botón de pelea, corre o congelarte. La respuesta natural al miedo es pelear, correr o congelarte. Esta respuesta natural se produce en la parte de atrás del cerebro. Y si me pueden ver, en la parte de esta área del cerebro, es el área donde se procesan todas las emociones. Y esta área de nuestro cerebro, donde he acá, esta área de nuestro cerebro es el área racional. Pues en el momento que entra el miedo, entra el pánico, esta área se queda bloqueada y solamente reacciona, se llama el cerebro reptiliano. Reacciona automáticamente peleando, corriendo o congelándote. Si veo un perro, yo le tengo mucho miedo a los perros, porque cuando estaba chiquita me mordió uno. Yo me recuerdo que veía el perro, tenía yo 6 años, y vi un perro enorme, más grande que yo, y lo vi que me miraba y que empezaba a ladrar. Y yo, mi cerebro reptiliano me dijo, córrele, porque te va a alcanzar. Y primero me quedé congelada y después córrele. Y mi cerebro me obligó a correr y empecé a correr y me decía mi tía, no corras, no corras. Y mi corazón estaba así como lo vemos aquí. Mis pupilas dilatadas, mi piel toda pálida, estaba temblando y mi corazón estaba totalmente acelerado. Esa reacción mía
fue para protegerme, porque mi cerebro me decía, córrele, que es la única manera que te vas a salvar. Esto se le llama estado de supervivencia. Al final ese perro me alcanzó y me mordió, me encajó todo el hocico en la parte de mi pompi atrás, que se me quedó marcado para toda la vida. Pero esa es una reacción. Ese miedo se llama el miedo irracional, que activa el cerebro. Ese miedo se produce cuando no sabemos qué va a suceder con nosotros. Ese miedo se activa cuando estás viendo la televisión constantemente y tu estómago, todo tu cuerpo empieza a producir químicos que envía al cerebro y que te hacen reaccionar constantemente. Entonces, cuando el ser humano vive en constante estrés o en constante miedo, la amígdala es como un perro guardián en el cerebro que se pregunta, ¿estás a salvo? Y cuando, esta es la respuesta de estrés, correr, congelarte o huir o pelear, ahí está. Dice, el miedo activa esta misma reacción en forma constante y se convierte en estrés tóxico que se manifiesta en estrés postraumático y otras enfermedades mentales como ansiedad, depresión, deseo de suicidio, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques al corazón, ataques cerebrales. Todo eso proviene de un estrés tóxico. Entonces ahorita un estrés le llamamos un estrés ecológico, donde nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar cuidándonos, es hasta el número 3. Si subes arriba del número 3, quiere decir que ya estás demasiado nervioso, ya estás gritándole a tus hijos, ya estás peleando con tu pareja, ya estás desesperado porque no sabes qué está sucediendo con tu trabajo. Entonces, estás viviendo ya en estrés tóxico. Entonces, vamos a empezar a reconocer, a nombrar con números el nivel de estrés que yo tengo para poder, primero, utilizar los recursos que tenemos. Primero, los recursos espirituales. Y nosotros te vamos a estar dando recursos psicológicos para que puedas manejar ese estrés en casa de una manera positiva y de una manera efectiva, para que este estrés no se convierta en tu enemigo, sino que sea una tabla de salvación solamente. Y creo que se agrada un poquito aquí que hay que hablar del efecto somático del estrés. Rocío mencionaba el ejemplo del perro y se me hace un buen ejemplo para cuando hablamos del estrés, ¿verdad? ¿Qué pasa durante el estrés? En ese momento cuando la amígdala del hipocampo presiona el botón del pánico, nuestro cerebro manda la señal a todo nuestro cuerpo que nos preparemos para la lucha de escape o estado de supervivencia. En ese momento el cerebro suelta cortisol y suelta neuroadrenalina en el cerebro y manda la señal a las glándulas renales de los riñones a que suelten por todo el cuerpo la adrenalina. La adrenalina lo que va a hacer es que te va a dar un empujón de energía para que no solamente puedas correr del perro, puedas hasta brincar la barra sin darte cuenta, así fácilmente, para que puedas pelear contra cuando alguien te está atacando. Te va a dar una fuerza muy grande para poder pelear contra esa persona. Pero la adrenalina lo que va a hacer es que las venas del cuerpo, las venas más pequeñas, las va a comprimir. Las va a comprimir para que haya menos sangre en los órganos que no son importantes en ese momento, y también para que si te hieres, si te cortan, no vayas a sangrar. Y va a mandar la sangre a los músculos más grandes, como son los bíceps de los brazos para pelear, o los muslos de las piernas para salir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona vive el estrés prolongado o crónico, ahorita lo que estamos todos viendo se llama un acute stress disorder, que es un estrés disparado, como llamamos la gráfica del estrés disparado, por el acontecimiento que estamos todos viviendo a nivel global. Pero cuando esto se mantenga por varios meses, ya no va a ser estrés agudo, va a ser estrés crónico, porque se va a prolongar por varios meses. Entonces, imagínense ustedes el ejemplo que dio Rocío de esta niña corriendo del perro que la va a morder, pero imagínense ustedes viviendo todos los días por un mes con ese perro en tu casa. Que cuando estás dormido, de repente te sobresaltas y te despiertas porque ese miedo, ese pánico te está acompañando. Entonces, imagínense ustedes esa respuesta de lucha y escape en tu cuerpo, ese cortisol, esa adrenalina, todas las venas de tu cuerpo más reducidas. ¿Qué va a pasar? Que las paredes del estómago, como se han contraído esas venitas, se van a hacer más delgadas. Y por eso es que vienen las úlceras. Una persona que tiene mucha ansiedad padece también de muchas úlceras, personas con estrés también. También el intestino, se va a hacer más lento la digestión. También el intestino va a sufrir efectos por este estrés.
va a sufrir efectos en nuestro corazón, porque el corazón destruye, el cortisol destruye algunas de las células de nuestro corazón y de nuestras arterias principales. Entonces, por eso es que el estrés prolongado es el efecto somático del estrés es muy dañino en nuestro cuerpo. Sí, entonces ya se nos acabó el tiempo, pero vamos, nada más quiero explicarles un poquito de algunos de los efectos que tiene. Dice respuestas somáticas. Somáticas es en el cuerpo, somáticas negativas. Agotamiento físico, pérdida de energía, malestar gastrointestinal, alteraciones del apetito, hipocondría, alteraciones del sueño, temblores. Esos son algunos de los ejemplos que podemos estar sufriendo. Después vamos a hablar de esto otro, pero quiero irme ya a lo que son algunas de las recomendaciones. Haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento, meditación. El padre ahorita dio varios recursos excelentes. Ejercicio. Trate de comer sano y comidas bien balanceadas. Ejercítese regularmente, duerma plenamente. Evite el alcohol y medicamentos ahorita que estás en casa. Sobre todo el área espiritual. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 211 o 911. Son psicólogos, pero psicoterapeutas, psicólogos en español y en inglés gratuitos para que puedas ayudarte en cualquier necesidad que tengas. Y por supuesto, las reacciones espirituales al estrés relacionado con la pandemia del coronavirus es la oración y todo lo que el Padre nos decía. Aquí puse algunas imágenes de cómo el mundo está en oración y algunos ejemplos de lo que podíamos hacer en casa. Lee un libro completo de la Biblia, ora, ayuna, estudia un personaje de la Biblia, lee los evangelios, haga un estudio de comparación devocional en familia, haga una escuela bíblica para sus hijos, selecciona las historias preferidas por los niños, ponga música y adore en voz alta, envíe mensajes de esperanza, confíe en el Señor, todo estará bien. Vamos a dejarlo hasta allí, Padre, porque queremos abrir unos minutos para sus comentarios y preguntas y respuestas. Disculpen que nos extendimos bastante, es una introducción, pero creemos que es importante. Sí, está bien.